allanamientos múltiples, te lo contaba recién, la venta. Y hay distintos destinatarios. Lo viste seguramente durante toda la mañana. Elías Pichirilo es foco de un grupo de allanamientos. Pero la información que tenemos en exclusiva en estos momentos para contarles a ustedes es que uno de los allanamientos tiene vinculación directa con Carlos Martín Migueles, que es, Guido, el actual novio de Wanda Nara, bien digo. Correcto. Un fin de semana bastante polémico para Martín Migueles porque esta información que estás dando se la veía venir. Muy preocupado Martín Migueles porque él no está en el país actualmente, él está en Punta del Este, en este operativo Lavandina con Wanda Nara, después de una crisis, una pelea y llanto de la conductora. Pero Martín, hay más información. En estos momentos, la jueza Servini de Cubría está realizando distintos allanamientos entre los que está una entidad financiera, o lo que estaría una entidad financiera, llamada Banco de Valores Sociedad Anónima. En la calle Sarmiento, mirá, acá tenés el documento, te lo muestro así, diré, mirá, acá tenés el documento, ahí está. Esto está escrito o está estipulado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1, dice día 29 de diciembre, o sea, hoy, a las 10 de la mañana, comenzar con el allanamiento en la entidad financiera Banco de Valores Sociedad Anónima que queda en la calle Sarmiento. Ahora, fíjense el próximo documento, que es el más importante de todos, porque la jueza le dice a el jefe de la División de Lavados de Activos de la Policía Federal, cuando ingrese a este domicilio de la calle Sarmiento, busque información de determinadas personas de las cuales nosotros sospechamos. Y dentro de esas personas aparece el nombre de Carlos Martín Migueles. Pasen a la próxima placa cuando quieran para poder verlo. Ahí está. Estas son todas las personas que están mencionadas, en realidad son muchas más. Nosotros hemos tapado los apellidos y hemos tapado también los números de quit y número de documento. Pero ahí Martín, claramente se ve, perdón Guido, si corren un poquito la imagen para que se vea el apellido completo, una de las personas que la jueza Servini de Cubría dice busquen información o documentación es Carlos Martín Migueles. Ahora lo vamos a ver grande en pantalla para que puedan tener el documento. Sí, Guido. No, te pregunto porque esto, a ver, no es de ahora. Migueles ya sabía que estaba en la mira de la justicia. De hecho, cuando Pichirilo estaba detenido, él seguía comunicado con Elías. Digo, tenía una relación porque además este chico, Carlos Martín Migueles, así se llama, vive en la casa. Claro. Vive en la casa que le prestó Elías Pichirilo. Ahora vamos a contar datos de esto. Perdón, quiero completar solamente para que se vea bien, porque como llegó, perdón, Ale, como esto llegó recién, no tuvimos tiempo de procesarlo. Pero ahí está el nombre, ¿ven? Carlos Martín Migueles, está el quit también, que nosotros lo tapamos, pero en estos momentos, en un domicilio de la calle Sarmiento, hay un allanamiento ordenado por Servini de Cubría buscando información de muchas personas, inclusive Carlos Martín Migueles. Y ahora le voy a explicar por qué, cuál es la investigación que está íntimamente relacionada con la de Elías Pichirilo. La casa. ¿Por qué? Porque no solamente eran amigos, porque eran socios y aparentemente lo siguen estando, Guido. Correcto. A ver, amigos. La relación de Pichirilo y de Migueles nunca terminó. Obviamente sí para la prensa, porque al ser señalado Elías Pichirilo, después capturado, preso en Ezeiza y ahora con domiciliaria, obviamente Migueles, ¿qué hace? Se corre. Pero ¿ustedes recuerdan esa imagen de Wanda Nara en el medio del escándalo, entrando al barrio del Golf, que la agarró de DM? Bueno, ahí empieza el vínculo Wanda con Migueles. Un vínculo que primero decían que era el personal trainer de Wanda, mostraban fotos entrenando y demás, y después confirman el romance. ¿Cuál es el tema? Migueles le perjuró y le recontrajuró a Wanda Nara que él no tenía nada que ver con todo. Bueno, acá, por eso acá empieza como mínimo el plan. Empieza a resquebrajarse eso, porque ya como mínimo la justicia dice necesito información de esta persona. Cuando entren en ese domicilio busquen documentos de muchas personas, de muchas entidades, entre ellas Carlos Martín Migueles, el actual novio de Wanda Nara. Ahora, decíamos que estaba, perdón, déjame y termino la explicación y te dejo. ¿Por qué se lo investiga a Migueles y por qué se lo investiga también a Elías Pichirilo? Porque lo que se está investigando acá es el sistema financiero que había en el anterior gobierno. ¿Te parece difícil? ¿Es complicado? Déjame que trate de explicártelo de la manera más sencilla posible. ¿Qué es lo que cree la justicia
que hacía cuanto menos Elías Pichirilo. Miren, esta placa te va a quedar bien claro. Elías Pichirilo, en el gobierno anterior, por eso le llamaban, ahora van a ver por qué, el rey del blue, Sí. iba al Banco Central y él le decía al Banco Central, según la investigación de la justicia, necesito que me den dólar a valor oficial porque yo voy a importar productos. Había empresas que para importar productos le pedían al Banco Central dólar más barato, al dólar oficial, que suponete en julio salía más o menos 270 pesos. ¿Quién no hubiese querido acceder a ese dólar oficial? En ese momento no se podía. De hecho, había colas de empresas que no podían acceder a ese dólar oficial. Pero Pichirilo iba y le decía, yo tengo que importar. Y conseguía dólar oficial a 270. Se daba media vuelta, iba a una casa de cambio, mal llamada Cueva, Sí. y se la vendía, pero al valor blue, a 496 pesos. Es decir, si él compraba, por ejemplo, $1.000.000 a 270, se daba media vuelta y lo vendía a 496, estaba ganando en un tiempo de ¿cuánto? ¿En una hora? En una hora. $226.000, más o menos. Esto es la medida, esto es, a grosso modo, sin tanto detalle, lo que está investigando ahora, tanto el juez Sebastián Casanello como también la jueza María Servini de Cubría. Casanello investigando directamente a Pichirilo. Sí. Servini de Cubría investigando más a grosso modo Martín, perdón. lo que era Esto- ese movimiento. ¿Esto es este año? No, No, el pasado. gobierno anterior. No, No, el gobierno anterior. Por eso pregunto. porque- No. Esto es porque gobierno dólar anterior. 2.70. Sobre todo es la segunda parte, sí, bien digo, ¿no? La última parte, sobre todo, del gobierno anterior, el de Alberto Fernández. Por eso, a ver, para entender un poco también la ruta de Pichirilo. Pichirilo en ese momento era un completo desconocido. Y que- Pichirilo en el 2024, Sí. en el 2024, comienzo del 2024, enero, para ser más exactos, ahí él toma una notoriedad. ¿Por qué? Porque conoce a Jessica Sirio. que eso es... Que mirá, ahí está, él la conoce en Punta del Este, supuestamente, a ver, voy a contar la versión rosa, ¿no? Se la presentan unos amigos a Sirio en una cena y demás, se enamoran y demás. Después hacen un casamiento el 24 de mayo, un casamiento para 60 personas en el Palacio Dubó. ni más ni menos. Que te digo una cosa, ni más ni menos, ¿por qué? Y acá siempre, yo vi este detalle y lo remarco fuerte, Sí. Martín. A ver, organizar un casamiento de un día para el otro en un lugar tan emblemático de Buenos Aires, donde tenés que tener por lo menos Imposible. un año de reserva, Muy hace difícil. que Sirio y Pichirilo se casen un domingo al mediodía. Que es una fecha que a la gente no se casa el domingo al mediodía. Pero ¿por qué no? Siempre se va La noche, pregunta que hay que siempre se va la noche hacerse y demás. 1000 veces es ¿por qué cobró notoriedad Pichirilo? Y por Sirio. ¿Por qué? Esa es la Siendo pregunta una clave. persona absolutamente desconocida, investigada como vemos por la justicia por esta razón, de repente toma la decisión de casarse con una figura muy pública de la Argentina, como Clave lo que Sirio, está una figura diciendo. muy famosa, cuando el gobierno de Alberto Fernández ya estaba terminado y ya presidía la República Argentina, Javier Milei. ¿Qué pasó? ¿Por qué toma esa decisión? Esa pregunta Claro. la hablaba hoy con el señor Carlos Burgueño, que ya está Sí. conectado. Hola, Carlito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos, ¿cómo les va? Teníamos esa pregunta esta mañana, la misma que replicó Franco, y no la hablamos antes. ¿Por qué un tipo que hace lo que presuntamente hace Pichirilo, en vez de guardarse, decide exponerse públicamente, decide mostrarse públicamente y mostrarse aparte ostentando mucho con una de las personas, de las mujeres más conocidas del ambiente de la Argentina? A ver, te hago el razonamiento, les hago el razonamiento al revés, ¿no? Supongamos que ustedes o cualquiera es una persona que tiene mucho dinero. Sí, No importa cómo lo obtuvieron, tienen mucho dinero, ¿no? Lo pueden haber obtenido con un negocio absolutamente normal, legal, en blanco, etcétera, o una parte en negro. La Argentina es un país que tiene el 40% de su economía en negro. Exacto. No digo que esté bien, está muy mal, es parte del problema económico de este país, pero existe. Si ustedes le dan ese dinero a alguien que para que se los administre, sí. ¿no? Que es lo que decía esta gente a la que se dedicaba. Yo tengo una compañía financiera o administro dinero, etcétera, y ese es mi trabajo. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que esa persona sea una persona gris, escondida, que no aparezca en los diarios, que no se case con modelos, o que salga todos los días en la tele? No, quiero que sea una persona gris, escondida, que no salga con modelo, que nadie se entere ni que existe. Exactamente.
¿no? Lo que no cierra en esta historia es cómo una persona elige exponerse. No, ahí Y es siempre lo que se pregunta en el sistema financiero. No. ¿Cómo este Protección. tipo... Sí. Porque pregunto por esto. Voy al caso más emblemático, que es Karina Jelinek. Fariña. Y Leo Fariña. Sí. Estas personas, y lo pregunto de la completa, a ver, no sé, ingenuidad. Ignorancia. Porque ingenuidad no, soy Sí, ingenuo. ingenuidad, Porque está no es de ignorancia, es ingenuo. Digo, Fariña no se casó en un casamiento para 600 personas, en la rural, con la Jelinek, para tener protección y tener visibilidad. Para que no lo maten. Para que no lo maten y para no parecer una zanja. No, eso vino después. Él se casa, los problemas de Fariña con sus empleados, digamos, vino después. Él se casa con un canje que hace un empresario, que es muy conocido en su momento, que lanzaba una empresa de alquiler de autos de lujo, ¿se acuerdan? Sí. Recuerdo Y perfectamente. el casamiento estaba sponsoreado por ese señor y su hijo. Pero que ¿por qué lo pongo lanzaban con un esa paralelo? empresa. Porque pienso que Pichirilo hizo exactamente lo mismo con Sirio. Cuando va a esta cena en el Dubó, que mete policías y demás, dice que Sirio iba a ir a comer. Pues ¿Se es que acuerdan? la usó a Sirio Sí, como pantalla. como pantalla. Bueno, puede ser una hipótesis, Carlitos. A ver, yo eso obviamente no lo sé. Lo que sí les puedo decir es que la gente que hace las cosas que hacía este señor Sí. no salen en casamientos mega mediáticos en los mejores hoteles de Buenos Ahora, Aires. Carlos, te hago una pregunta en ese sentido. El Tienen que mensaje casar. que Pichirilo podría haber querido emitir con esa boda, dicho muy en criollo, ¿podría haber sido el de no jodan porque no soy el único? Y mirá cómo terminó. Claro. Obvio. Yo creo que hay gente que no está preparada para ciertos trabajos Entiendo. en la Argentina. Para hacer no digo que esté bien, ¿eh? Lo que digo es que existe. Manejar claro, plata. son trabajos que existen, ¿no? claro, sí, claro. Es un trabajo que existe, manejar plata, y no tiene por qué ser ilegal. Uno lo primero que dice es, uy, estos son todos... No, el sistema financiero argentino maneja miles de millones de dólares absolutamente legales en los bancos. Vos tenés gerentes de cuentas, gerentes de bancos. Recién nombraban el Banco de Valores, Valo, que cotiza en bolsa y es una entidad cual absolutamente abierta. Nosotros conocemos a la gente de Valo, gente absolutamente honesta, Sí. la de los otros bancos. Y yo te puedo asegurar que ninguno de los gerentes financieros de todos esos bancos lo vas a encontrar en un casamiento como este. O por lo menos no va a salir así por la Ahora, tele. Carlitos, perdón, te hago una consulta en base al esquema, lo había hablado con vos también, pero un esquema que hicimos recién nosotros para explicarle a la gente cuál es la movida que hacía Pichirilo, que es esto que está acá, permiso de ir, me muevo, que es el de comprar dólar barato a 2.70, el dólar oficial cuando no se podía, lo vendo al dólar blue, que en ese momento había una brecha, llegó a ser de 100%, y recibo una ganancia sideral, casi el doble. La pregunta es, que yo ya lo hemos hablado, pero me interesa que lo digas públicamente. ¿Cuántas veces se podía hacer esto? ¿Cuánto tiempo Claro. y cuántas veces por día vos podías ir, compro en el dólar, vendo en el oficial, compro en el dólar, vendo en el oficial? Lo podías hacer todas las veces que quisieras, siempre y cuando tuvieras el permiso para comprar al oficial. ¿Y lo tenía Pichirilo el permiso? Bueno, eso es lo que está investigando la justicia de Pichirilo y de varios más, ¿no? Y de muchos más. Primero, el esquema que vos estás mostrando atrás es parte de una legalidad. Vos eras importador, o puede ser para un producto final o para un producto para producir un bien de capital, un torno para producir en una textil, en una metalúrgica, un pozo para hacer un pozo en Vaca Muerta. Vos accedías al dólar oficial porque desde el Poder Ejecutivo, desde el gobierno de entonces, te lo autorizaban. Te daban una Es decir, mano con bueno, eso. claro, los dólares al oficial para producir son autorizados a ser comprados a ese precio que tenés vos atrás, 2.70, ¿no? Que es un precio de julio del 23, Sí. ¿no? En medio de esta recuerden, 23, año electoral, mucha corrida, mucha inestabilidad cambiaria, y algunos que pueden acceder al dólar oficial
a 2.70. Sí. Y no todos los importadores podían acceder a ese dólar. Claro, a muchas ese empresas permiso. se quedan afuera de poder acceder a ese dólar. Bueno, ¿ustedes se acuerdan? Menciono esto que es medio técnico, pero fue muy público, que las terminales automotrices en julio Sí. del 2003 no podían comprar las pantallitas para terminar de Total. producir Sí, me camionetas. acuerdo. Total. Me acuerdo. Bueno, no les daban el permiso porque eran muchos dólares, ¿no? Y era para producir eso, para exportar camionetas al Total. mundo y ganar plata, el país. Bueno, sin embargo, había muchos que curiosamente tenían el permiso para ir y acceder a los dólares a 2.70 sin ningún problema. Ahora, perdón, pausa ahí. Pausa ahí, perdón. Autorizado. Perdón. Pichirilo, que sepas vos, Guido, Franco, todo lo que estamos acá. ¿Qué importaba Pichirilo para que el Banco Central le dé 2.70? ¿Traía pantallita de auto? ¿Traía bulones? ¿Traía vasos? ¿Qué importaba Pichirilo? Bueno, como siempre me aconseja mi abogado hablar, dice la justicia que está investigando, Sí, coma, bien. abajo, Muy por bien. la duda. Sí, Muy bien tu Viste que abogado. esto- andás a ver dónde termina esto, ¿no? sí, Dice la justicia que nada. claro. Claro. No no importaba importaba nada. nada. Ese es el tema. Pero ¿Quién le dio la este es el tema. autorización, No, Carlos? Conseguía A ver, los ¿quién dólares dio? sin importar nada. Perdón, pará. Entonces se daba media vuelta, lo Pero vendían para en el Blue. entender, Martín, ¿qué era? Que era una pantomima, era una pantalla. Pregúntaselo a Carlos. Era una sociedad. A mí me dicen ¿Qué Eh, hacía con los dólares? Pregunto, a ver, para ser más A ver, exacto. él no lo hacía, ¿eh? Bueno. A ver, dice la Su justicia gente. que está Dice la investigando justicia, sí. que él no lo hacía, lo hacía una sociedad. Por eso. Que, Era mucha gente. Sí, o nadie. Una o sociedad que monotributistas. tampoco importaba nada. Claro, entonces decían, bueno, yo voy a importar garrafa. Mm. Listo, la sociedad Candalaf, así lo van a investigar a él, Sociedad Anónima Candalaf, importa garrafas. Sigo en el 23 al Banco Central y acá tengo el permiso autorizado para que me den los dólares para pagar las garrafas. Y obviamente no había ninguna garrafa. Y ahí viene, te dabas vuelta, ibas al Blue y lo vendías a el precio de ese momento, 500, 4.96. Ahí vos, por pará, ahí. y ahora en este punto, Carlitos, en el esquema que tenemos, déjamelo dire, porfa, el esquema que vamos y venimos todo el tiempo. Ahí está, gracias. En este esquema, una vez que lo vendiste a 4.96 y empezaste a tener ganancias siderales durante un tiempo, ¿y después la plata qué? O sea, ¿qué haces? ¿La Y bueno. acumulás, la guardás, la gastás? ¿Y después cuál es el siguiente paso? Porque Lo que en general no se estamos hablando de aconseja, 100.000 dólares, estamos hablando de millones de dólares. A ver, si ahí ya haces un proceso que es ilegal. Parece gracioso o curioso lo que estamos diciendo, pero bueno, podés ir a vender a un Blue. Tampoco lógico, comprar, es ilegal. Por Que lo haga supuesto. todo el mundo es otra cosa. Si Es nosotros ilegal. supiésemos de alguien que lo Menos- hace, lo denunciaríamos, por Lo supuesto. denunciaríamos, ¿Pero Porque qué esto hace es ilegal. entonces? Ahora, si además son dólares que vos obtuviste a un precio oficial de 2.70 cuando el Blue está a 500, ya ahí hay otro volumen de delito, ¿verdad? Sí. De todas maneras, volvamos a algo que hablábamos al principio. Suponete que alguien lo hace. Lo que uno sospecha que la normalidad indicaría es que después de esa operación y de haberla hecho una vez, otra vez, otra vez, otra vez y haber ganado millones de dólares, en general lo que hace esa gente es esconderse, no casarse en el dúo. Claro, no mostrarse públicamente. Eso es lo que... Mirá la que tengo, porque ¿qué es lo que viene después? La investigación de la justicia. Que alguien pregunte. Arca preguntándote, ¿y de dónde la sacaste? Poneme Bueno, un punto perdón, ahí, pero- poneme un punto ahí, Guido y Sí. Carlitos, esperame ahí porque está súper interesante la explicación, pero insisto, vuelvo con la información que contábamos al principio, en estos momentos se están dando allanamientos múltiples, quédate Carlitos, ya vuelvo con vos, ordenados por distintos jueces dentro de Comodoro Pi, y uno de esos allanamientos es ni más ni menos que en el Banco Central, ordenado por el juez Casarello, que investiga justamente a Elías Pichirilo, el ex de Jessica Sirio, y ahora sé que tenés información justamente de Sirio. Pero voy con vos, Sofía, Sofi Úbeda, para que nos cuentes qué es lo que está pasando ahí. ¿Sigue habiendo movimiento de policías? ¿Entran, salen? ¿Qué viste durante la mañana? Buenas tardes. ¿Qué
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Así es, sigue habiendo movimientos aquí en la puerta del Banco Central. Una orden del juez Sebastián Casanel. Vimos pasar fuerzas policiales, siguen haciendo allanamientos. Te digo, están en búsqueda de celulares, notebooks, computadoras, discos rígidos y, por supuesto, documentación específica. También quiero comentarles que hay 6 allanamientos en distintos domicilios de Ciudad y de Buenos Aires. Es una situación, la verdad, que atípica para esta altura del año. Las calles están más vacías que otras épocas, pero desde la mañana aquí hay movimiento. Por supuesto que esto es un derivado de la causa de Elías Pichirilo, ex de Jessica Sirio, como estábamos hablando. Clave desde eso, aquí contalo, nos Sofi. informan que Clave, va a haber porque movimientos hasta alrededor de las 6 de la tarde. Todavía, miren, hace un rato acá habían fuerzas policiales, por supuesto se acercaron a nosotros a preguntarnos de qué medio éramos y demás, pero hace un ratito cerraron las puertas del Banco Central. Había más movimiento alrededor de las 3 y 5 de la tarde, Sofi, para ser más específicos. Sí. Clave eso, perdón, no te quería interrumpir, pero dijiste algo que es interesantísimo, que esta causa es un desprendimiento de la causa por la cual Pichirilo hoy está con tobillera electrónica, que es la causa en la cual, nosotros le hemos contado, le intenta o le habría intentado plantar droga y armas a Francisco Auque, exactamente, un socio de él. Eso era lo que estabas contando, Sofi. Sí, es que en realidad la maniobra, bueno, investigada en este caso es conocida como el rulo financiero. Es por la que se compran dólares que después se venden a un precio mucho más alto. Por supuesto que estos procedimientos los realizan personal de la División de Investigaciones de Organizaciones Criminales, de la Policía de la Ciudad, y son varios los allanamientos que se van a empezar a dar en los próximos días. Yo quiero decir que hoy fue un día clave. Vamos a esperar quizás más para alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Exactamente, para mí esto va para largo porque es el primer día de muchos. Sofi, vuelvo.